Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro tutorial sobre cómo dominar los finales de ajedrez. ¿No te ha pasado que juegas con alguien y llegan a una posición donde tienes ventaja de material, pero pasan y pasan jugadas, y a pesar de la ventaja no logras ganar? Entonces este video es para ti. En este video, nos centraremos en los finales básicos. Este video está diseñado específicamente para principiantes con elo menor a 1200. El final de la partida de ajedrez es la última fase del juego, ocurre después de la apertura y el medio juego, se caracteriza porque quedan pocas piezas en el tablero y a veces la división entre medio juego y final no es muy clara y puede ocurrir gradualmente. Las estrategias que se aplican en el medio juego son muy diferentes a las que se aplican en el final, y la importancia de cada pieza varía mucho. Así, por ejemplo, las piezas de grandes movimientos como la dama, la torre o el alfil, tienen mayor libertad pues el tablero está más vacío. Los peones, sobre todo los que estén avanzados, pueden llegar a coronar, cambiando entonces el curso de la partida y adquiriendo entonces un gran valor el peón avanzado. Los caballos, al haber menos piezas, ya no se benefician tanto de su capacidad de salto y en ciertas posiciones pueden ver disminuido su valor. En cuanto al rey que, durante toda la partida se mantiene oculto, detrás de sus demás piezas, emerge en el final. Orgulloso y listo para apoyar a las piezas restantes, el rey puede desempeñar un papel defensivo o ofensivo de vital importancia. Cuando estamos aprendiendo a jugar es importante tener presente que se recomienda que el principiante aprenda en primer lugar los finales, luego parte del medio juego, y por último las aperturas. Pues de nada le sirve a un jugador jugar una excelente apertura, un increíble medio juego y llegar a un final en el que tiene una gran ventaja, pero no sabe qué hacer con ella. Y como nunca puede dar mate, empata la partida. La teoría de los finales es muy amplia y es imposible cubrirla en un solo video. Sin embargo, en esta primera parte cubriremos los finales más básicos cuyo aprendizaje se considera obligatorio en cuanto al final de la partida. El conocimiento de los finales debe ser muy profundo, los ejemplos que brindamos acá sirven como guía, sin embargo, para poder aprenderlos es absolutamente necesario practicarlos una y otra vez, hasta que el jugador los conozca de memoria. Pasemos entonces el primer ejemplo. Aquí vemos uno de los mates más simples que es el de rey y torre contra un rey solo. En este mate la regla es que el rey débil, o en otras palabras el que va a recibir el mate, debe ser llevado al borde del tablero. En la posición vemos que ya está en una esquina, así que las blancas aprovechan para limitar los movimientos del rey ya con su primera jugada. Se juega torre a 7. Después de este movimiento podemos ver que la torre controla toda la fila que resaltamos en amarillo, por lo que el rey tiene solamente una casilla en la que puede moverse. Ahora, el mate se consigue acercando nuestro rey al rey oponente. Es necesario combinar la acción del rey y de la torre para forzar el mate. Como regla general debemos conservar nuestro rey en la misma fila o columna que la del rey débil. Mientras que el bando que se defiende debe procurar estar cerca de la torre y no ubicarse en la misma fila o columna que el rey que le va a dar mate. En esta posición sigue rey G8, rey G2, rey F8, rey F3, siempre buscando colocar nuestro rey en la misma fila o columna, rey E8, rey E4, rey D8, rey D5. Aquí ya los reyes están cerca y las negras deben elegir hacia qué lado irán si las negras juegan rey E8. No colocamos nuestro rey en la misma fila o columna, porque ya estamos muy cerca. Debemos colocarlo en la columna más cercana para obligar al rey oponente a que se coloque de frente o que se aleje, entonces las blancas juegan rey D6. Y las negras ahora no pueden jugar su rey a la casilla de 8 pues recibirían mate, así que la única opción que tienen es alejarse hacia la esquina jugando rey F8. Las blancas siguen acercando su rey para obligarlo a colocarse de frente con rey I6, rey G8, rey F6, rey H8, rey G6. En esta posición, como el rey débil está en la esquina,
Vemos que el rey fuerte cubre ya todas las casillas posibles de escape, así que solo se necesita dar un jaque para dar el mate. Sigue entonces rey G8, torre A8 mate. Vamos a la jugada 5. Si las negras siguen acercándose a la torre con torre C8, aplicamos el mismo principio de antes. No lo colocamos directamente enfrente, sino lo colocamos en la columna más cercana, obligando al rey a colocarse enfrente nuestro y que podamos dar el jaque. Sigue entonces rey D6. Si rey D8, ya sabemos que, al quedar de frente le damos mate con la torre en A8. Por lo que el rey negro se va a B8 en la sexta jugada. Ahora la torre está atacada y debe moverse. Sin embargo, una vez más aprovechamos la capacidad de control de la torre y la movemos a la casilla C7. Desde aquí la torre controla al rey enemigo y solamente le deja 2 casillas para moverse. Ya solo debemos acercar nuestro rey para dar el mate. Rey A8, rey C6, rey B8, rey B6. Aquí las blancas ya han colocado bien a su rey y solo esperan que el rey se aleje para darle el mate. Entonces tras rey A8, torre C8 mate. Este es un mate sencillo. Pero es muy importante recalcar que es absolutamente necesario que el principiante siempre esté practicando estas posiciones, hasta que logre dominarlas por completo y aplicarlas en la práctica. Vamos al siguiente ejemplo. En esta posición vemos que el rey ya no se encuentra en el borde del tablero. Vamos a ver las maniobras necesarias para llevarlo al borde del tablero y dar el mate. Empezamos acercando nuestro rey con rey E2, rey D5, rey E3. Avanzamos con nuestro rey ubicándolo, no enfrente, sino en la columna de al lado, de modo que si se coloca frente a nosotros le damos jaque con la torre y lo hacemos retroceder luego de rey E5, torre H5 jaque. Si el rey se mueve a C4, jugamos también torre H5, limitando al rey oponente. Y si rey B4, rey D3 acercando más a nuestro rey. En caso de que en la tercera jugada el rey se mueva a C3, jugamos torre H4, limitando más la movilidad del rey enemigo. Continuamos con rey C2, torre C4 jaque. Si rey D1, ya el rey está en el borde del tablero y estamos cerca del mate jugando torre C3, obligando al oponente a colocarse frente a nuestro rey, rey E1 y torre C1 mate. En la quinta jugada, si las negras hacen rey B3, seguimos con rey D3 defendiendo nuestra torre y limitando al rey enemigo. Rey B2, torre B4 jaque, rey A3 y ya lo tenemos en el borde del tablero. Sigue rey C3, rey A2, torre A4 jaque dejándole solo una casilla, rey B1, torre A3 realizando una jugada de espera, que es muy importante en este tipo de finales. Rey C1, torre A1 mate. Quisiera recalcar que el rey blanco se ha movido al lado de la torre con el propósito, no solo de apoyarla, sino también de reducir la movilidad del rey oponente. Pasemos a la siguiente posición. Veremos ahora un mate interesante que es el de 2 alfiles y rey contra rey. Jugamos alfil D3, rey G7, alfil G5. Podemos ver en la imagen que los alfiles ya están restringiendo la movilidad del rey. En amarillo vemos las casillas que controlan los alfiles, en verde podemos ver las casillas a las que se puede mover el rey. Sigue rey F7, alfil F5. Ya en esta posición podemos ver que las blancas han puesto un cerco al rey negro y no puede escapar. En el caso de que el rey débil se encuentre en el centro del tablero o en una casilla que no sea de un ángulo, el rey fuerte debe avanzar junto con los alfiles e ir limitando el movimiento del rey oponente. Sigue rey G7, rey F2. Debemos tener en cuenta que, para dar este mate, el rey débil debe ser llevado al borde del tablero y a una esquina. El rey fuerte debe colocarse cerca de la esquina en las casillas que marcamos con color amarillo, dependiendo de la esquina en la que se vaya a dar el mate. Que para este caso el rey fuerte debe ubicarse en F8, o F7, o G6 o H6. Continúa el juego con rey F7, rey G3, rey G7, rey H4,
rey F7, rey H5, rey G7, alfil G6 limitando más al rey débil. Rey G8. En este momento colocamos entonces nuestro rey en una de las casillas que habíamos mencionado antes. Debemos recordar que la posición del rey es muy importante para poder dar este mate, así como el hecho de que el rey débil debe recibir mate en una esquina. Para este ejemplo colocaremos el rey en la casilla H6. Se juega entonces rey H6, rey F8. Para que el rey débil se pueda ir a la esquina, es necesario que las blancas hagan una jugada de espera, como sucedía en el caso del mate de rey y torre. Por eso las blancas juegan alfil H4, rey G8, alfil E7, rey H8. Ahora el alfil de casillas blancas debe ser colocado de forma en la que pueda dar jaque cuando el rey se mueva a la casilla G8. Así que jugamos alfil F5, rey G8, alfil E6 jaque, rey H8, alfil F6 mate. Es importante tener en cuenta que en todos estos finales debemos evitar las posiciones de ahogado en las que se llegaría a las tablas a pesar de tener una posición ganadora. Por lo que debemos siempre practicar estos finales y meditar muy bien las jugadas para evitar este inconveniente. Ahora continuamos con otro de los mates básicos, y es el de dama y rey, contra rey. La dama es la pieza más fuerte y debería dar el mate rápidamente. Al igual que con el mate de torre y rey, tratamos de limitar al máximo las opciones del adversario con nuestra primera jugada, por lo que movemos dama C6, rey D4, rey D2. Con esto el rey débil solo puede ocupar una casilla. Sigue rey E5, rey E3, rey F5, dama E6. Si las negras hacen rey G4, continuamos con dama G6 jaque llevando al rey oponente al borde. Seguimos en la cuarta jugada rey G5, dama E6. Si el rey negro se moviera a H5 continuaríamos con rey F4, dando mate después de rey H4 y dama G4 mate. Por eso continuamos con rey H4 en la quinta jugada negra, seguido de dama G6 y, después de rey H3, jugando rey F3 garantizamos que haremos el mate en diferentes casillas, por ejemplo, con rey H4, dama H6 mate. En este final, el rey negro debe ser llevado a uno de los bordes del tablero. Es muy importante estar atentos a las posibilidades de ahogado, pues por la acción de la dama, cuando estamos aprendiendo, es posible ahogar al rey contrario y terminar la partida en tablas. Bueno amigos, gracias por seguir apoyando el canal, espero que sigan disfrutando el contenido y que podamos seguir juntos en este camino de aprendizaje. Por ahora me despido, les envío un saludo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.